hay un cambio importantísimo que hay que abordar hoy en la política de los Estados Unidos hacia el tema de los inmigrantes. ¿Ok? Y tiene que ver con que al parecer el presidente Biden y su administración le han dado el poder eh, extraordinario por los momentos que se están viviendo. Creo que hay 600 jueces federales de inmigración y en el país hay ahora mismo casi 1 millón de casos de asilo político o más de 1 millón que están pendientes. O sea, no hay forma de hacer completo el debido proceso y que no pasen 30 años para que se resuelva su caso. ¿Ok? Entonces, ahora parece ser que a partir de cierto momento, en la propia entrevista que le hagan a usted en la frontera, ahí ya el guardia de migración o el oficial de migración va a determinar si su asilo procede o no procede. Si usted ya le otorgan el asilo, ya usted va a venir con asilo con todo. Y si le dicen que no, ya va para afuera del país. Algo así. Me explicaron ayer, pero vamos a dejar que sean los abogados los que lo expliquen bien. Bueno, vamos a recibir al doctor Alpizar, por favor. Estimado, Buenas tardes. ¿cómo se encuentra usted? Bueno, más o menos hay un poco de catarro que agarré por allá por los países nórdicos, a los que estuve Ah, de bueno. vacaciones. Óyeme, ¿y qué hiciste por allá de lo que se puede contar? Estuve en la cumbre de Cubanos Libres de Europa. Ah, Eh, Participé ahí en los debates y la participación en las ponencias que se hicieron. A mí personalmente me pareció que la delegación que llevamos de Miami estaba bien conformada con el señor Pedro Fuentes, sí, que es un expreso político, abogado también, y también nos acompañó el ex embajador de la República Checa en Naciones Unidas y en los Estados Unidos, el señor Martín Palovs, y el diplomático checo también en retiro, Václav Mali. Fue una experiencia interesante porque vimos matices distintos, pero todo con la misma comunión y propósito de decirle no a la dictadura, no más al comunismo, y coincidir en acciones de carácter jurídico, básicamente, en Europa para confrontar efectivamente a la dictadura y especialmente el plan de cooperación provisional que existe entre Europa y Cuba, que excluye en la participación de los fondos públicos dados a organizaciones que sean verdaderos representantes de la sociedad cívica en Cuba, y no que se le esté dando esos fondos que suman más de 50 millones de euros cada año a las organizaciones que conocemos, todas son brazos de la dictadura, como es el CDR, la FMC, la CTC y otras organizaciones. Así que lo que estábamos era tratando de buscar una comunión de acciones y consenso de cómo desde Europa, aquellos cubanos, es algo que yo siempre he insistido que es muy importante, que tenemos doble ciudadanía, tratar de buscar por las vías en cada jurisdicción donde viven estos ciudadanos con doble ciudadanía, el compromiso de esos países y de la Unión Europea en sentido general de no cooperar más con la dictadura, o al menos condicionar ese acuerdo de cooperación a que también participen en ello los verdaderos representantes de la sociedad civil que están excluidos hoy en la participación en la vida pública y social de nuestra patria. muy bien. Vamos al tema que nos atañe el día de hoy. Se ha anunciado un cambio de emergencia por el volumen de solicitudes que hay de asilo, etcétera, etcétera, según me lo explicaron ayer, pero usted hoy va a dar la explicación correcta de qué se trata y en qué consiste. Mira, yo hoy mismo alguien me preguntó, la ley nueva, señores, no ha pasado nada extraordinario de nuevo, al menos que yo entienda. Aquí lo único que está es, se ha puesto en revisión todos los procedimientos que anteriormente han estado en lugar siempre. Y es que, no sé, lo primero y más importante que ha pasado en estos últimos tiempos no es lo que se dijo ayer, que yo no he oído ni siquiera qué fue lo que se dijo ayer, porque para mí no tiene ningún tipo de relevancia, sino lo que
memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, que tiene fecha 5 de abril, que empezó a regir a finales del mes de abril, donde se les da la oportunidad a los abogados y a las personas que están en un proceso de asilo de negociar hasta cierto punto la discreción que tienen los fiscales para tomar decisiones en los casos de asilo que están en una variedad de situaciones distintas de acuerdo a la acogida que se le ha dado a la persona que ha cruzado la frontera ilegalmente, y que produce una inconsistencia absoluta en el modo en que estos casos se están tramitando en las cortes, teniendo en consideración que las cortes ya tienen 1,5 millones de casos que están siendo procesados dentro del sistema de las cortes de inmigración. Eso es un volumen extraordinario, imposible de manejar, y lo que se está tratando de buscar alternativas en las distintas fases del proceso de exclusión en la que todos los ilegales están después que entran a la frontera, para buscar soluciones alternas, ya sea por la condición de nacionalidad como lo tienen los cubanos, de a veces cerrar los casos y buscar la probabilidad y la alternativa de aplicar por la ley de ajuste cubano los casos en que sea posible. Porque repito una y otra vez, el hecho de que usted es cubano y entre ilegalmente por la frontera no le da el derecho automático a recibir el beneficio de la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano es para los cubanos que, todo lo contrario a entrar ilegal, entran de manera legítima al país a través de una visa, un ESTA o un parol. Si usted no tiene visa, ESTA o parol, o ni siquiera es un arriving alien que ha entrado pidiendo permiso, no es que cogen después que entra a la frontera, 1 centímetro después de la frontera, y usted se entrega, ya usted entró total y absolutamente ilegal. Lo he venido repitiendo constantemente, aunque a la gente no le gusta y no lo quieran oír. Y por tanto, esas personas que entran y después se entregan no tienen los mismos derechos que aquel que pide permiso para entrar, a quien le han extendido la posibilidad también de, si es cubano, de aplicar por la ley de ajuste cubano. Ahora, lo otro que se está diciendo es que los oficiales en la frontera siempre han tenido la facultad de determinar quién o no tiene un caso de miedo creíble, que es lo primero que se hace en todo procedimiento de entrada irregular en la frontera, para determinar si esa persona o no tiene derecho a la posibilidad de concebir que tiene un caso inicial en el que se pueda objetivamente analizar la posibilidad de que ese individuo tenga un caso de asilo y por tanto continuar el proceso judicial que en ese caso se corresponde. Eso es lo último que ha pasado. Pero a ver, pero desde ese punto de vista no ha pasado nada. Claro, pero bueno, ahí están varios medios. Ayer me llamaron varias personas, incluso solicitándome, oye, pregúntale al Pisa yo, y me mandaron, yo lo tengo ahí en el WhatsApp. Básicamente era como una indicación, una cuestión, pero ellos no decían que el oficial siempre ha hecho lo del miedo creíble. Pero lo que me dijeron a mí ayer y lo que quiero ver, que es lo que me está contando la gente, a ver si es verdad o no es como que ya por la situación de saturación tan grande que es improcesable y siguen entrando más personas, se iba a habilitar temporalmente como una habilitación extraordinaria a esos oficiales que hacen el miedo creíble para determinar finalmente el caso de la persona con esa entrevista. Pues eso siempre ha sido así. No hay nada nuevo. Lo único que le han dado entonces mira, eso es parte del prosecutorial discretion del que estaba hablando anteriormente. En cada momento de entrada en la frontera se le está habilitando para facultades discrecionales a todos aquellos que tienen capacidad decisoria en los casos. ¿Me están oyendo? Porque no sé, Chuchín. A ver. Repito, que lo que ha sucedido es que se le está dando sencillamente la capacidad que ya la tiene discrecional de que esos oficiales hagan determinaciones en el momento en que se produce la entrada, para agilizar la determinación de si la persona debe ser procesada o no en un proceso de exclusión dentro de los Estados Unidos, o expulsada inmediatamente de los Estados Unidos porque no tiene un caso de asilo político. Pero siempre ha sido así. Bueno, pero a ver, siempre hay una segunda oportunidad que esas personas pueden acudir frente a un juez y reexponer el caso que tienen de la posibilidad de miedo creíble. Y lo triste del caso es que en estas situaciones los abogados tenemos una intervención limitada, porque lo que a la gente no acaba de comprender es que nosotros no somos quienes respondemos la pregunta de si usted tiene o no miedo creíble, porque es el individuo que está entrando por la frontera quien tiene que explicar por qué razones no puede regresar al lugar de donde viene.
y la única la única posibilidad que nosotros tenemos limitada es de tener una conversación previa a la entrevista de miedo creíble, que es muy difícil que se den en algunas circunstancias, para explicarle al cliente, al supuesto cliente, cuáles son los méritos que pueda tener de acuerdo a la historia que él tenga. Porque hay mucha gente que piensa que nosotros somos los que respondemos las preguntas por ellos, que tenemos que inventarle un caso y crear una situación donde se parezca que hay un miedo creíble, cuando en realidad la persona es quien tiene que, basado en su propia historia y biografía, explicar por qué tiene las razones para pedir aquí. Pero la gente percibe una diferencia, Alpizar, en que aquí estaba entrando todo el mundo. Te entrevista el oficial, no te entrevistes. De hecho, mucha gente ni siquiera lo entrevistan. La inmensa mayoría de las personas que están últimamente ni siquiera no lo entrevistan. Ok. Eso es diferente a que ahora, por ejemplo, sí le van a hacer la entrevista y en la entrevista hay dos caminos. Ese es el punto, hermano. Es que siempre debió haber sido así. Es que ese es el procedimiento normal. Que usted entra y sea entrevistado por un oficial de migración y este oficial haga la primera determinación si hay razones para creer que usted es un refugiado porque tiene miedo creíble de regresar al lugar de donde usted dice venir. Ok, y si el tipo dice que no, ¿qué hacen? Usted tiene la oportunidad de acudir al juez y hacerle la misma explicación al juez. Bueno, pero ya estamos diciendo que 1,5 millones de personas que quieren esa segunda oportunidad es improcesable, entonces. No. Toda persona que entre por la frontera siempre ha tenido el derecho de ser entrevistado por el miedo creíble. Por razones de decisión del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido que todas estas personas sean liberadas bajo un documento de inspección que es la liberación bajo su propio reconocimiento, Release on your own reconnaissance, el famoso I-220A, para que la persona después acuda a la corte o tenga la oportunidad dentro del año y un día de hacer la solicitud de asilo sin tener que haber pasado por la entrevista inicial de miedo creíble, que es el primer procedimiento inmediatamente después que una persona es capturada o recibida en la frontera e inspeccionada por el Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que siempre debió haber ocurrido. Y ahora lo que están diciendo es vamos otra vez a hacer lo que estábamos haciendo antes. No están diciendo nada nuevo. Bueno, es mi opinión, esa es mi opinión. No, es nuevo en el sentido de que no es nuevo que esté legislado. Lo que es nuevo es que lo van a hacer distinto a como lo han venido haciendo en estos últimos tiempos. Es decir, lo han hecho. En estos últimos tiempos no lo han hecho. Han dejado que todo el mundo entre claro, pero entonces, a la mazamba. Claro, pero para decirlo en idioma guajiro. Lo van a hacer más difícil ahora en la entrada, sí. Si lo estaban haciendo mal y ahora lo van a volver a hacer bien, bueno, le van a hacer el procedimiento más difícil a la gente y tienen que tener claro de que tienen que contar una historia bueno, esto es muy importante porque no es lo mismo usted cruzar y decir, no, yo tengo un año y pico para yo armar mi historia, a que usted, después de haber venido con coyotes, con esto, con lo otro, con el corazón en la boca, ahí mismo te va a coger más al proctólogo directo. Entonces, ahí estás contraído, todavía no te has relajado. Entonces, no es lo... El presupuesto, mi querido amigo, y a todos los oyentes, es que la persona que viene a través de la frontera es alguien que está huyendo de una persecución inmediata que le hace temer que de ser regresado al país o al lugar de donde viene, podría ser objeto de una represión ulterior a la misma que había y abuso al mismo que había recibido anteriormente y que le provocó la desesperada situación de venir a través de la frontera. Eso es lo que no acaban de entender la gente porque le han facilitado también tanto la entrada que se han más relajitos de que todo el mundo va a ir a ver los volcanes y le han sacado una musiquita a Nicaragua que ahora se llama Nicaragua y todo eso. No ok, ahora lo que están tratando de reponer es cierto orden en el relajo anterior que causó precisamente las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional al abrir, aunque ellos digan que no, la frontera para que todo el mundo entrara a la mazamba. A ver si me explico de esa manera. Oye, no, así, así es como a mí,
Yo estoy loco por no ir a la corte nunca, a nada, porque a mí ese lenguaje me da dolor de cabeza. Así como tú lo explicaste al final ahora, es como la gente lo entiende, porque a veces la gente me dice, Eliezer, me eché media hora, pero de verdad, ahí la gente estaba entrando en Mazamba, eso no está bien, ni es como está legislado en Estados Unidos, y ahora van a hacer la entrevista como es, la discrecionalidad como es, tú sí, tú no, tú para atrás, tú para adelante, tú no tienes sustento de ningún tipo, ya, 30 segundos. Pero dime. Y tienen que tener en cuenta también que hay muchas personas que le están ofreciendo, le están dando, esto también parte de la discrecionalidad. Bueno, ¿y por qué uno sí, por qué otro no? Porque eso se llama discreción. Para ti es esto y para el otro no. ¿Y quién es el que decide la discreción? El oficial. Es como el supuesto caso de los 15 minutos de fama cuando tú tienes una oportunidad de hacerlo. En ese momento el oficial decide que esta es la decisión que va a tomar contigo y esa es con la que hay que trabajar, punto y fuera. Hay unos que le dan una y 220A, lo dejan entrar y no tienen nada más. Mira, aquí acabo de recibir de un chico de mi pueblo, ¿ok? No, tú sabes que yo soy bastante celoso con la gente de mi pueblo, ¿eh? Familia de una amiga mía, de compañera de estudio, que después de un año y tanto estar tratando de colocarle su solicitud de asilo en alguna parte, le han dicho que su caso, y él está aquí y entró por la frontera, bueno, pues no aparece en ninguna parte y que no está siendo procesado por ninguna cosa. Algo que le puede pasar también a algunos casos de los que tú me has traído, Eliezer, porque tú sabes que tú me has referido casos a mí que nosotros hemos... Es que esa total inconsistencia y manera estoy mirando un caso aquí ahora mismo que está en ese caso. Mira. Entonces, ¿te imaginas? Oye, la residencia mía que está atrasada, que no me llega. ¿Cómo se llama usted? Chucho. Chucho del Chucho. Oye, aquí no hay ningún Chucho del Chucho. Aquí no hay aquí. Bueno, mira, este mismo caso, yo creo que nosotros lo presentamos. La fecha de la respuesta que me dan es el día 26 de mayo. Para mí es un día nefasto porque es el día que mi padre falleció y siempre recuerdo eso con mucho desagrado. Y nosotros presentamos esto desde abril 25 de este año. Para decirme ahora, oye, tienes que empezar de nuevo a buscar otra vía. Yo sé cuál es la vía que voy a buscar, obviamente, pero todos tienen un caso y una situación distinta. Y esto es lo que ha traído el desorden que ha habido en la frontera por todos estos tiempos, porque no se ha hecho final y absolutamente una decisión correcta en migratoria que tenga carácter inclusivo, diverso y consistente para todo el mundo. Quien único puede hacer eso es la legislación, el Congreso de los Estados Unidos, porque el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos dice que las leyes de nacionalidad solo le corresponden al Congreso de los Estados Unidos. Todo lo otro que se está haciendo es parchando lo que tenemos, la ley de inmigración actual y el procedimiento de exclusión que hay por razones de entrada ilegal en la frontera. Alpizar, hay que tomar cada caso como venga, cada caso es como es, depende de la discrecionalidad administrativa que tienen los funcionarios de inmigración desde el momento en que tú entras por la frontera hasta que tú terminas tu caso. No se puede hacer otra cosa. Última. Perdone esta siempre recomendación. Señores, consigan personas que conozcan del procedimiento, consigan personas que tengan experiencia, preferiblemente abogados, porque esto se está convirtiendo cada vez en algo más complejo y difícil de encauzar. Cada caso tiene una manera diferente de resolverse y a veces múltiples maneras de buscar una solución que cada vez se hace más elusiva por la falta de consistencia que hay en el trato a las personas que entran por la frontera. Bueno, la última pregunta que mucha gente me está haciendo, por una cuestión de tiempo, acaban de detener a Sailí, está la cosa de Cuba en candela y me gustaría dedicarle un poquito de tiempo a eso, le pido lo más concreto que pueda. ¿Tiene usted noticias, doctor, de las gestiones que se están haciendo para que los represores, que mucha gente los ha venido denunciando, que están aquí, fiscales, 100% Fidel, hay runrunes, que si lo han detenido, que si cosas, ¿tiene usted, sus amigos del FBI, le han dado alguna información de cómo van estos casos? No. Esta gente, la agencia que tú dices trabaja de manera muy secretiva y jamás da información. A veces que a uno le han informado cuando ya se produce el acto último de la detención, si es así debido, o el de una acusación por razones de
de algún tipo de violación. Y entonces, por cortesía, le dan comunicación a aquellas personas que hemos de alguna forma participado en la visibilidad o visualización y exposición o denuncia de esos casos. Pero hasta ahora no tengo ninguna de esas cosas. Lo que sí les puedo decir es que desde nuestro proyecto de Cuba Demanda, que abarca un grupo muy reducido de abogados que viven en distintas partes del mundo, todos cubanos, todos que ejercimos en Cuba, sí hemos venido denunciando a los jueces y fiscales que han participado en los juicios del J-11, porque por dos razones, que son las autoridades jurídicas que hemos usado. Una, el artículo 56 de la Reconstitución Comunista del 2019 permite que las manifestaciones sean un acto de derecho fundamental de las personas en Cuba. Y eso lo ratificó el presidente del Tribunal Supremo cubano, el doctor Rubén Remigio Ferro. Y por esas razones, yo creo que todos los juicios que se han hecho después de J-11, en los que los manifestantes pacífica y claramente gritaron dos consignas: libertad y comunismo no, han sido juzgados indebidamente en procesos espurios donde no se le ha respetado el debido proceso, ni siquiera la ley fundamental de Cuba. Y como el Cacho Ban del 26 de febrero del año 2021, que es una orden presidencial del presidente Joe Biden, explica claramente y solicita que se reporten al Departamento de Estado a todas aquellas personas que en sus respectivos países han cometido actos de violatorio y represivos contra sus conciudadanos. Nosotros hemos tenido a bien reportar a más de 37 jueces y fiscales que han participado en esos juicios en Cuba. Oiga, pues le mando un abrazo muy fuerte y le deseo que todo este esfuerzo llegue a buen término. Yo creo que para alivio de las víctimas, de estas personas que han jodido muchas vidas en Cuba y ahora dicen aquí Correcto. que los persiguen. Un abrazo grande. Eliezer, es importante, esa no es una labor que me corresponde a mí, a Juan, a Luis, a Ricardo. Estoy nombrando abogados que han trabajado conmigo. Es una labor que le corresponde a todos nosotros, y todos tienen el derecho, la oportunidad, especialmente las víctimas, de reportar esos casos y denunciarlos, porque nosotros tenemos otro trabajo. Pero usted, que ha sido víctima de ese individuo que lo ha reprimido en Cuba y que lo ve aquí, usted tiene el derecho absoluto a denunciarlo y a testimoniar en contra de ese individuo para que no reciba ningún tipo de beneficio migratorio o beneficio que le están arrancando a usted, víctima, doblemente víctima, de su bolsillo, porque usted también es contribuyente a la arca del Tesoro norteamericano. Gracias, Alpizar. Abrazo grande. A ti y a toda la audiencia. Y me alegro que haya sido esto una transmisión quieta, porque al principio tenía problemas con la entrada. Chucho parece que arregló el problema. Él sabe de conexión. Soy el animal. Gracias, hermanito.